Vesismin, especialistas en control de infecciones. Y para hablar más sobre la mortalidad entre pacientes COVID-19 y hacer una reflexión sobre varios estudios científicos, nos acompaña la doctora Simona Iftimi, que es médico del equipo de control de infecciones en el Hospital Universitari Sant Joan de Reus y también es profesora asociada en la Universidad de Rovira i Virgili, y con ella les vamos a preguntar sobre pacientes COVID-19 y la mortalidad entre estos pacientes. Buenas tardes, doctora, y bienvenida a nuestra sesión. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bienvenida. Usted eres experta en el ámbito de control de infección, eres doctora que lleva muchos años trabajando en el equipo de infección e imagino que la pandemia es difícil en este sentido. Durante el último año has publicado 2 artículos científicos en cual hablaste de los factores asociados con la mortalidad entre los pacientes del COVID-19 y también otro estudio que compara entre la primera y la segunda ola de la pandemia. Allí me gustaría saber qué nos puedes comentar sobre los resultados de estos estudios y así podemos compartir un poco estos resultados con el público. Mira, nuestro trabajo nos motiva muchísimo, ¿eh? Nos encontramos en la pandemia con una situación totalmente nueva para nosotros, no conocida, y teníamos que ayudar a los pacientes y fue un reto y un placer poder trabajar en este sentido. Entonces, lo que hicimos fue crear una base de datos, iban viniendo los pacientes, creamos una base de datos con variables, tanto epidemiológicas como clínicas, como también analíticas, de los casos de COVID visitados en nuestro centro. Y entonces se analizaron todos estos datos de una manera pensando en la mortalidad. ¿Qué pacientes podríamos ayudar más? ¿Cuáles tendrían más probabilidades de tener un desenlace fatal? Y entonces, pues, en el primer artículo que publicamos nosotros, pues encontramos varios factores que se vieron directamente relacionados con la mortalidad, ¿no? Como la fiebre, la neumonía, el distrés respiratorio, la diabetes y las neoplasias. Entonces, los pacientes que tenían estos antecedentes, estas comorbilidades, pues tenían más posibilidades de tener una mala evolución. Se tenían que tratar antes y se tenían que vigilar de una forma muy activa. Y luego también encontramos el índice de Charlson, como bien sabéis, que es una suma de varios antecedentes. Los que tenían un índice de Charlson elevado, pues también podríamos predecir y podríamos discriminar que estos pacientes se podían evolucionar de una peor forma. Entonces se tenían que vigilar con más atención. Muy interesante. Esto nos ayudó mucho a encaminar los pacientes que tenían que ingresar, los que se tenían que tratar. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Yo creo que pondremos un link de los artículos que has publicado, así el público puede acceder y también leer un poco más en detalle. Y aparte del trabajo científico que habéis hecho, también en su hospital se hizo un trabajo exitoso durante la pandemia de control de infección. ¿Cuál crees que eran los factores contribuyentes que han hecho que el trabajo que habéis hecho en el Hospital Universitario de Sant Joan de Reus ha sido exitoso? Pues durante la pandemia se realizó un trabajo multidisciplinar, todo el mundo colaboró. Tuvimos mucha suerte que al ser un hospital universitario, los estudiantes de último año de carrera también colaboraron. Se ofrecieron voluntarios, tuvimos varios voluntarios que nos ayudaron a realizar el control porque es que se multiplicó el trabajo de una forma exponencial. También tuvimos médicos recién acabados, ¿no? Que recién acabados de la carrera de medicina, justo antes de escoger la plaza MIR. También colaboraron con nosotros y nos ayudaron en realizar nuestras tareas.
Y luego todos los médicos de los equipos asistenciales, los médicos que han visitado COVID, que han sido médicos de interna, de pediatría, de oncología, pero también de los ámbitos quirúrgicos, todos han colaborado. También los compañeros del laboratorio de anatomía patológica, los del equipo de recerca biomédica de Reus, junto al equipo de control de infecciones, todo el mundo colaboró. La verdad es que todos ayudamos. Fue una situación extraordinaria, con una respuesta extraordinaria de parte de todo el mundo. Todo el mundo colaboró, todo el mundo venía a trabajar. Y es que fue muy importante la buena colaboración y el trabajo transversal y multidisciplinar, lo que nos ayuda a nosotros a poder realizar el trabajo. Entonces La verdad es que muy contenta. sí, entonces era el secreto de todo esto, de todo este éxito, el trabajo colaborativo entre diferentes departamentos, médicos, personal, ¿no? Sí, 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 sí. Simona, últimamente estuvimos en This Is Me in Health sacando varios artículos bajo de una serie de blogs que se llama COVID 2024, donde hablamos en esta serie de los principales desafíos que habrá en el mundo sanitario a cara de los próximos 4 años y cómo la pandemia ha cambiado el mundo sanitario y ha creado nuevos desafíos en el ámbito sanitario en el futuro. Entonces, como experta en control de infección, ¿qué crees que serán los desafíos que podremos encontrar en el ámbito de control de infección en los próximos años? ¿Y cuál crees la probabilidad de volver a tener otra ola de COVID-19 en este verano? Aunque hay bastante gente que está vacunando, pero también hay mucha gente que todavía no ha tenido la vacuna. Yo lo que creo que el turismo aumentará muchísimo. Porque aparte con la globalización y con el incremento de la clase media más en Asia, yo creo que incrementará mucho el turismo y aparte es un derecho, ¿no? Y estamos todos cansados y con ganas de viajar. Y yo creo que es muy importante la conducta y el porcentaje de la población a nivel mundial, el porcentaje de la población vacunada. Porque viajar va a ser, yo creo que básico este verano y ya veremos en función del comportamiento de la población. Pero bueno, el coronavirus ha venido para quedarse, ¿no? Como también Exacto. tuvimos la pandemia de la gripe A en el año 2009, que también tuvimos un verano potente, pero es que se limitó. Y la gripe A la seguimos teniendo, ¿no? El coronavirus, pues parece que tiene una distribución más difusa a lo largo de todos los meses, pero ha venido para quedarse. Y entonces yo animo a todo el mundo a que se vacune para que entre todos tengamos mejores defensas y que podamos luchar todos unidos contra este virus, ¿eh? ¿Tú crees que en los hospitales, en el ámbito sanitario, qué tipo de desafíos habrá para los próximos años? ¿Tendremos más resistencia a antibióticos? ¿Tendremos más neumonía? ¿Tendremos más... ¿cómo lo percibes? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Es que la evolución va a ser difícil de predecir, pero en este sentido, seguir con un trabajo multidisciplinar, transversal en el hospital, tener equipos PROA, equipos de control de infecciones, como bien sabéis que son equipos multidisciplinares, ¿no? Que aquí tenemos representantes de farmacia, de microbiología, cuidados intensivos, pediatría, compañeros de enfermería, del equipo de control de infecciones, para poder realizar un seguimiento de los gérmenes multiresistentes, del control de los antimicrobianos, la evolución por cada servicio del hospital. Y sobre todo el programa VINCAT juegan un papel angular en el control de estas infecciones y en la seguridad de los pacientes, y nos pueden encaminar, como veis que la evolución es muy dinámica, en saber dónde tenemos que actuar
y actuar con celeridad y obtener una respuesta rápida, ¿eh? O sea, seguir un trabajo de hormiguita, un trabajo sólido y progresar. Y si tenemos alguna situación como una pandemia, lo que necesitamos es ayuda, ¿no? Que vengan a ayudarnos, como a nosotros nos han ayudado los médicos recién acabados, los estudiantes, ¿eh? Y poder seguir con el trabajo que hacemos de base de control de las infecciones, ¿eh? Es un trabajo que se tiene que realizar de una forma continuada Exacto. y progresiva y no Y no se puede solamente dejar en de tiempos de lado. pandemia. Exacto, exacto, es muy importante porque es que las pandemias, como veis, pues duran a lo largo del tiempo y los gérmenes multiresistentes representan una amenaza de futuro. Y realizar nuestros programas de control de infecciones es básico. Y yo creo que cuantos más profesionales puedan colaborar, y también creo que es muy importante tener un equipo muy consolidado, yo creo que todo esto ayudaría en responder rápido y de una forma óptima ante cualquier situación de brote, de epidemia y de pandemia, ¿eh? Pero hay que continuar el trabajo, ¿eh? Un trabajo de hormiguita y siempre multidisciplinar. Es un muy buen mensaje para acabar nuestra reunión contigo. Yo creo que es muy buen mensaje para todo el equipo sanitario para seguir con todas las medidas de control de infección y prevención durante y fuera de pandemias. Y te voy a felicitar a ti y a todo el equipo de control de infección en el Hospital Universitario San Juan de Reus por todo el trabajo que habéis hecho. Habéis sido un ejemplo muy bueno de control de infección durante tiempos de crisis y voy a agradecerte también por tu tiempo para hacer esta entrevista con nosotros y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, ¿eh? Y cuidaros mucho, ¿eh? Ustedes. Chao. Vesismin, especialistas en control de infecciones.